Gracias. Permítanme comenzar felicitando a los demócratas de Texas y al presidente del partido, Kendall Scudder, por hacer exactamente lo que debe hacerse. Están encontrando excelentes candidatos para postularse para cargos. Ahora están compitiendo en áreas donde los republicanos se presentaron sin oposición durante décadas. Están construyendo un fuerte movimiento de base y están ganando. La semana pasada en Washington, D.C., me reuní con Taylor Ramett, un líder del sindicato de maquinistas. En un distrito donde Trump ganó por 17 puntos, Taylor ganó. Y eso es lo que va a suceder en todo Texas este noviembre. Ahora, hermanos y hermanas, han escuchado un par de discursos en los últimos días, así que voy a ir al grano y darles mi percepción de lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy y lo que debemos hacer para avanzar hacia el futuro. Primero, no hace falta decir que debemos responsabilizar a Donald Trump, su administración y a todo el Partido Republicano que controla la Casa Blanca, controla el Senado, controla la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Vamos a hacerlos responsables de sus políticas desastrosas. Estas políticas han devastado a las familias trabajadoras en Texas, en Vermont y en todo el país. Vamos a hacerlos responsables. Esta administración, entre muchas otras acciones, decidió, si puedes creerlo, que era apropiado proporcionar $1 billón en recortes de impuestos al 1% más rico. Y luego usar ese dinero para dejar sin atención médica a 15 millones de estadounidenses que la necesitan desesperadamente. Y déjame decirte algo de lo que no se ha hablado mucho. Cuando sacas a 15 millones de personas del sistema de salud, cuando la gente no puede ir al médico cuando debería, miles de personas van a morir por esa horrenda decisión. Y por eso, juntos, lo vamos a revertir. Pero no es solo la atención médica. La administración de Trump hizo los recortes más grandes a la educación en la historia de Estados Unidos. Como resultado, 7 millones de estadounidenses se verán obligados a pagar $4,000 más al año en promedio en sus pagos de préstamos estudiantiles. Y 1 de cada 4 prestatarios de préstamos estudiantiles se espera que entre en incumplimiento para el final del verano. Queremos que nuestros hijos tengan una gran educación, no verse obligados a incumplir con sus préstamos. En un momento en que millones de niños pasan hambre en América, Trump hizo los mayores recortes a la asistencia alimentaria en la historia de América, literalmente quitando comida de la boca de niños hambrientos. No quitas comida de la boca de niños hambrientos y das recortes de impuestos a los multimillonarios. Eso no es de lo que se trata este país. Trump rompió los contratos sindicales de 1 millón de trabajadores federales. Negó el pago de horas extras a más de 4 millones de trabajadores. Trump abolió la ayuda humanitaria que llevará a la muerte a millones de los niños más pobres de este planeta para el año 2030. Y aquí en los Estados Unidos, el ejército doméstico de Trump, IC,
ha actuado brutal e ilegalmente, separando a los padres de sus hijos y deportando a millones de personas que vivieron y trabajaron en este país durante décadas. Ha destruido las vidas de decenas de miles de personas y vamos a abordar ese problema también. Y luego, después de todos los recortes en atención médica, en educación, en nutrición, quiere gastar otros 500,000 millones de dólares en un presupuesto militar inflado. Esas no son las prioridades del pueblo estadounidense. Trump durante su campaña prometió no más guerras interminables. ¿Recuerdas eso? Y luego comenzó una guerra no provocada contra Irán, en la que miles de hombres, mujeres y niños inocentes han sido asesinados. Los precios de la gasolina ahora son los más altos en años y los contribuyentes van a tener que gastar cientos de miles de millones de dólares en esta desastrosa guerra. Pero no son solo las terribles políticas de Trump. El pueblo estadounidense está cansado de un presidente que es un mentiroso patológico. ¿Quién es una personalidad autoritaria que quiere más y más poder en sus propias manos mientras ignora la Constitución y el Estado de Derecho? ¿Quién está construyendo? ¿Quién es un narcisista? ¿Quién, si pudiera, probablemente nombraría cada edificio en América en su honor? ¿Quién es un cleptócrata corrupto que acepta un avión de lujo de 400 millones de dólares de Qatar y luego hace tratos con países en el Medio Oriente y alrededor del mundo que benefician la riqueza de su familia? Mis amigos, es importante que responsabilicemos a Trump y su administración por las políticas desastrosas que han impuesto al pueblo estadounidense, pero tengo que decirles, eso no es suficiente. No basta con ser anti-Trump y simplemente hacer campaña contra Trump. El pueblo estadounidense está sufriendo. ¿Quieren saber qué está pasando en este momento loco e inédito en la historia de Estados Unidos? ¿Quieren saber qué representa el Partido Demócrata y qué va a hacer el Partido Demócrata para mejorar sus vidas cuando llegue al poder? Y por cierto, lo que he visto mientras he viajado por este país y hemos realizado docenas y docenas de mítines de un extremo a otro de América. Y lo que he visto en las recientes elecciones primarias es que el pueblo estadounidense no quiere políticas del establecimiento, del statu quo, que solo hagan ajustes superficiales. El pueblo estadounidense entiende que este país enfrenta grandes crisis y quieren propuestas audaces para mejorar sus vidas y las vidas de sus hijos. Entonces, permítanme hacer algo esta noche que es radical. ¿Están listos para una idea radical? Muy bien. ¿Están realmente listos? Voy a decirte la verdad. Voy a contarte algunas cosas que no ves en los medios corporativos y que rara vez escuchas en los pasillos del Congreso.
Y eso es que mientras la gran mayoría del pueblo estadounidense está luchando por poner comida en la mesa, pagar por atención médica, pagar por vivienda, pagar por cuidado infantil y educación, las personas más ricas de nuestro país nunca han estado tan bien. De hecho, nunca antes en la historia estadounidense tan pocas personas han tenido tanta riqueza y tanto poder. Una rápida lección de historia. Todos recuerdan, estudiamos en la escuela secundaria la era dorada. ¿Lo recuerdan? Fue la era de Rockefeller, JP Morgan, Jay Gould y Carnegie. Y estos tipos eran muy ricos. Resulta que hoy, cuando miras a las personas en la cima de la escala económica, los muy pocos, la concentración de riqueza en Estados Unidos hoy es 4 veces mayor de lo que era durante la Edad Dorada. 4 veces mayor. Y esa disparidad está empeorando. Después de recibir la mayor reducción de impuestos en la historia de Trump, unos 900 multimillonarios en nuestro país se hicieron 2,2 billones de dólares más ricos. 900 personas desde que Trump está en el cargo. 2,2 billones de dólares más ricas. En otras palabras, la brecha entre los muy ricos y todos los demás se está ampliando cada vez más. Nunca antes en nuestra historia hemos tenido tanta desigualdad de ingresos y riqueza como la que tenemos hoy. Hoy, el 1% más rico posee más riqueza que el 93% más pobre. Hoy, un hombre, Elon Musk, un billonario, Elon Musk posee 3 veces más riqueza que el 50% inferior de los hogares estadounidenses. ¿Entendiste lo que acabo de decir? Un hombre posee 3 veces más riqueza que la mitad inferior de la sociedad estadounidense. Impuestos a los ricos. Los directores ejecutivos de las corporaciones estadounidenses, las grandes corporaciones, ahora ganan 350 veces lo que gana su trabajador promedio. Pero no es solo la desigualdad de ingresos y riqueza. Nunca antes en la historia de Estados Unidos hemos tenido tanta concentración de propiedad en nuestra economía como la que tenemos hoy. Un puñado de corporaciones gigantes controla un sector tras otro y sus prácticas monopolísticas aumentan los precios. Pero no es solo la desigualdad de ingresos y riqueza y la concentración de la propiedad. Nunca antes en la historia de Estados Unidos hemos visto tanta propiedad de los medios por parte de multimillonarios y corporaciones. En los Estados Unidos, hoy 6 grandes conglomerados de medios controlan aproximadamente el 90% de lo que el pueblo estadounidense ve, oye y lee. Los partidarios de Trump han comprado recientemente CBS y pronto serán dueños de CNN. Musk y sus compañeros multimillonarios poseen muchas de las principales plataformas de redes sociales. Y tan malo como todo eso es, déjame decirte lo que es aún más peligroso. Y eso es que hoy los multimillonarios y sus super PACs están socavando nuestra democracia y controlan cada vez más el proceso político en nuestro país.
Aquí está la verdad. ¿Quieres postularte para un cargo? ¿Quieres postularte para un cargo local? ¿Quieres postularte para un cargo estatal? ¿Quieres postularte para el Congreso? Y te involucras en una campaña y dices, voy a defender a la clase trabajadora de este país, y haces una buena campaña. ¿Sabes qué te pasa? Los multimillonarios y sus super PACs gastarán decenas de millones de dólares para derrotarte. Eso no es democracia. Y es por eso que juntos no solo vamos a terminar con esta desastrosa decisión de la Corte Suprema de Citizens United, y ahí nos dicen, pero vamos a sacar los super PACs del proceso político. En resumen, estamos viviendo en un momento de la historia estadounidense donde un pequeño número de multimillonarios está ejerciendo una influencia sin precedentes sobre nuestra sociedad. Y déjenme decirles algo, estos no son tipos agradables. Son extremadamente codiciosos y despiadados y harán todo lo posible para acumular aún más riqueza y poder. Podrías pensar que si tuvieras 10,000 millones de dólares, no, podría ser suficiente. No para estos tipos. Quieren más y más y más y pisotearán a cualquiera para lograr sus objetivos. Y mientras las personas más ricas de este país se vuelven más ricas, ¿qué está pasando con la clase trabajadora estadounidense? Y creo que todos ustedes saben la respuesta. Hoy en el país más rico del mundo, el 60% de nuestra gente vive de cheque en cheque. Crecí en una familia que vivía de cheque en cheque y muchos de ustedes crecieron en familias que también luchaban económicamente. Y permítanme decirles lo que eso significa en el mundo de hoy. Significa que mientras los ricos pueden permitirse la mejor atención médica del mundo, pueden ir a cualquier médico que deseen, a cualquier hospital, obtener cualquier medicamento experimental si lo necesitan. 85 millones de estadounidenses no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente. 500,000 personas se declaran en bancarrota por deudas relacionadas con la salud. Significa que si no tienes seguro o tienes un seguro insuficiente, dudas en ir al médico cuando te enfermas. ¿Y qué pasa cuando no vas al médico cuando deberías? Así es, mueres. Y cada año en América, unas 60,000 personas mueren innecesariamente. Porque no fueron al médico cuando debieron. Y significa que debido a que tenemos un sistema de salud controlado por las compañías de seguros y las farmacéuticas, pagamos con diferencia los precios más altos del mundo por la atención médica y por los medicamentos recetados. En el país más rico del mundo, somos la única nación importante que no garantiza atención médica a cada hombre, mujer y niño. Entonces eso es la atención médica, una necesidad básica de la vida. ¿Y la vivienda? A la mayoría de nosotros nos gustaría tener un techo sobre nuestras cabezas. Significa que mientras Jeff Bezos puede tener 14 mansiones alrededor del mundo y otros multimillonarios pueden comprar sus propias islas, unos 800,000 estadounidenses están sin hogar y 20 millones de hogares están gastando el 50% o más de sus ingresos limitados en vivienda. Significa que los jóvenes de hoy, a menos que lo cambiemos, poseerán sus primeras casas 12 años más tarde que sus padres, no hasta que alcancen los 40 años de edad. ¿Y qué pasa con nuestros niños? Sabes, escucho a todos estos políticos, aman a América, se paran frente a sus hijos. Hoy en América estamos fallando a los niños de la clase trabajadora. Hoy en América, si puedes creerlo, tenemos la tasa más alta de pobreza infantil de cualquier país importante.
Millones de nuestras familias no pueden pagar el cuidado infantil, no pueden pagar para que sus hijos obtengan una educación superior. ¿Y cómo tratamos a nuestros mayores, a nuestros padres, las personas que nos criaron, las personas que construyeron este país, las personas que lucharon en nuestras guerras? ¿Cómo los tratamos? Bueno, hoy en Estados Unidos 1 de cada 3 ancianos está luchando económicamente y el 20% de los ancianos intenta vivir con $15,000 al año o menos. ¿Qué les está pasando a las personas que trabajan hoy en día? Bueno, a pesar de los enormes avances en tecnología y productividad laboral, el trabajador promedio, es importante entenderlo, hoy gana casi $30 a la semana, menos de lo que ganaba hace 53 años. ¿Entendido? ¿A dónde fue toda esa riqueza aumentada por los incrementos en la productividad de los trabajadores? Así es, fue a las personas de arriba. Según la corporación RAND, desde 1975, casi $80 billones en riqueza han sido redistribuidos del 90% inferior al 1% superior. Impuestos a los ricos. Y déjame decirte algo más de lo que nadie habla o no se habla mucho. ¿Qué pasa con las personas que cada día luchan por poner comida en la mesa, pagar su alquiler, pagar su seguro, cuidar de sus hijos y sus padres? ¿Qué les pasa a ellos? Están viviendo con un estrés extraordinario. ¿Y sabes lo que hace el estrés? El estrés mata. Cuando cada día tienes que luchar para mantener a tu familia, eso afecta a tu cuerpo y te afecta mentalmente. Y la realidad es que las familias de clase trabajadora, las personas de bajos ingresos, viven menos años de los que deberían. 6 años, mueren 6 años antes que los ricos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo aquí? En otras palabras, ser de clase trabajadora en América es una sentencia de muerte. La gente está luchando tanto solo para sobrevivir que sus cuerpos y sus mentes están siendo destruidos. Y mientras los trabajadores están luchando hoy, tienen algo más en mente. Están preocupados por la inteligencia artificial. Están preocupados por la robótica y lo que eso significará para su futuro. Un robot tomará mi trabajo en la manufactura o el trabajo que tengo en una fábrica de automóviles. La inteligencia artificial tomará el trabajo que tengo en un bufete de abogados o en contabilidad o en otros trabajos de oficina. Si soy conductor de camión o de taxi, desaparecerá mi trabajo. Con el crecimiento de los vehículos sin conductor, ahora nadie sabe exactamente qué traerán la inteligencia artificial y la robótica, pero hay estimaciones de que en los próximos 10, 20 años se destruirán decenas de millones de empleos. Y nuestro trabajo, y algo en lo que he estado trabajando últimamente, es asegurarnos de que la inteligencia artificial y la robótica no solo beneficien a los multimillonarios que poseen la industria, sino que beneficien a la clase trabajadora de este país. Así que ahí es donde estamos. Esos son algunos de los problemas que mantienen a la gente despierta por las noches preocupándose, Temiendo. Pero déjame decirte ahora y permíteme sugerirte que en medio de todas estas crisis, déjame decirte algunas de las cosas que creo que deberíamos hacer cuando los demócratas recuperen el control de la Cámara y el Senado. Y no voy a enumerar una lista completa aquí, pero solo quiero hablar sobre algunos de los principales. Les guste o no a la clase multimillonaria, vamos a revocar esta desastrosa decisión de la Corte Suprema de Citizens United.
Y vamos a restaurar la verdadera democracia en América. Cuando el señor Musk y sus amigos multimillonarios tienen niveles de riqueza sin precedentes y cuando las grandes corporaciones a menudo pagan una tasa impositiva efectiva más baja que un camionero o una enfermera, vamos a hacer que la clase multimillonaria comience a pagar su parte justa de impuestos. Y cuando tantas de nuestras personas no tienen seguro o tienen seguro insuficiente, vamos a terminar con la vergüenza de ser el único país importante en el mundo sin un programa nacional de salud. Vamos a aprobar Medicare para todos. Cuando millones de trabajadores en Texas y Vermont, en todo este país, están viviendo con salarios de miseria, vamos a aumentar ese salario mínimo a un salario digno, al menos $20 por hora. Y cuando millones de trabajadores quieran unirse a sindicatos, vamos a facilitarles hacerlo y detener las acciones inconstitucionales de las corporaciones. Cuando las grandes empresas tecnológicas y las personas más ricas del mundo están impulsando agresivamente la inteligencia artificial y la robótica, las tecnologías más transformadoras de la historia, sin la participación pública, vamos a aprobar una legislación que asegure que estas tecnologías beneficien a todos nosotros, no solo a un puñado de multimillonarios. Y cuando tantas personas en Estados Unidos están sin hogar o pagando el 50% o más de sus ingresos limitados en vivienda, vamos a luchar por un congelamiento de los alquileres. Y la construcción de 7 millones de unidades de vivienda de bajo costo y asequible. Cuando tantos de nuestros mayores están luchando económicamente, no vamos a recortar la seguridad social como quieren los republicanos. Vamos a expandir la seguridad social, eliminando el límite en los ingresos sujetos a impuestos. Y vamos a recuperar los planes de pensiones tradicionales para que cada persona mayor en Estados Unidos pueda jubilarse con dignidad y seguridad. Cuando nuestro sistema educativo, desde el cuidado infantil hasta la escuela de posgrado, está roto e inaccesible, exigiremos educación pública gratuita y de alta calidad desde el cuidado infantil hasta la escuela de posgrado. Y vamos a atraer a los jóvenes más brillantes al profesorado, asegurándonos de que ningún maestro en Estados Unidos gane menos de $60,000 al año. Cuando las olas de calor y la sequía están devastando este planeta, responderemos a la amenaza existencial del cambio climático, creando millones de empleos mientras avanzamos hacia la eficiencia energética y la energía sostenible. Terminaremos con una política exterior que es inmoral e ineficaz y un presupuesto militar de más de $1 billón al año. No más gastar miles de millones de dólares en guerras interminables. No más gastar miles de millones de dólares en el gobierno genocida de Netanyahu en Israel.
No más apoyo, porque creemos en la democracia. No más apoyo a las crueles dictaduras en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros lugares. En resumen, empecemos a invertir en el pueblo estadounidense, no en la máquina de guerra. Y cuando miramos la crisis de inmigración en este país, sabemos que la respuesta no es derribar puertas y expulsar a personas decentes de este país. Es una reforma migratoria integral y un camino hacia la ciudadanía. Mis amigos, la realidad política del momento es que los oligarcas y los multimillonarios tienen cantidades interminables de dinero para gastar en campañas y en política. No se puede negar. Nunca gastaremos más que ellos. Tienen enormes cantidades de dinero. Pero la manera en que los derrotamos, y lo estamos viendo ahora, no solo en Nueva York, sino en todo este país, es cuando la gente común se involucra en el proceso político, que es lo que ustedes están liderando aquí en Texas. Cuando educamos, cuando organizamos, cuando tocamos puertas, cuando rechazamos a todas esas personas que quieren separarnos por el color de nuestra piel, o nuestra religión, o nuestro país de origen, o nuestro género, o nuestra orientación sexual. Eso es lo que siempre hacen los demagogos, nos separan por todas esas cosas superficiales. Pero ganamos porque creemos en la solidaridad, creemos en una unidad común, la humanidad, y sabemos que cuando nos unimos como un solo pueblo, los oligarcas y todo su dinero nunca lo derrotarán. Salgamos y hagámoslo. Gracias a todos.